Estoy con la tercera parte, mis hermanos. Repito, en los primeros siglos no negaban a Jesucristo los cristianos y ni siquiera contemplaban eso, que tú dijeras, vamos a negarlo y después me queda vida para que para salvarme. Era válido también, era válido, pero ellos no contemplaban eso. Era válido, pero ellos no lo hacían así. Porque para ellos era una oportunidad de demostrarle a Dios cuánto lo amo. De demostrarle que yo también puedo dar la vida por Dios. Si Él la dio por mí, siendo Dios, siendo puro, siendo el dueño del cielo, de la tierra, de lo visible y lo invisible, del mar y cuánto lo llena. Sí. Yo también puedo. Era una forma de demostrarles a Dios cuánto lo amaba. ¿Y era fácil negarlo? Sí. Pero más difícil mantener la fe en esos momentos que te están quitando esposa, te están quitando niños, te están quitando tus bienes, todo. Tienes la oportunidad de negar a Jesús y no lo hacían. ¿Por qué? Porque se le amaba a Dios, porque habían comprendido que Dios no jugaba cuando estaba en la cruz. Yo creo en un Dios de cicatrices, llagas. A mí no me presentes un Dios resucitado que no trae cicatrices. Porque ese es mi Dios. Ese que trae cicatrices por mí. Ese que me ha demostrado cuánto me ama a mí. Sin que yo le demuestre que yo lo amo, Él lo hizo. Sin importar que yo después lo negara. Sin importar que después de ser bautizado, de ser la primera comunión, de ser la confirmación, yo tenga una vida pecadora, pecaminosa, contraria a la que manda el Evangelio. Sin importar eso, Jesús me amó. Dios me ama, sin importar cómo soy, porque Él es el amor. Él es perfecto. Y Él nos ama a pesar de todos los defectos que yo tenga. Y la única forma de poderle regresar algo a nuestro Dios, ellos lo entendían, que era un privilegio morir. Y más por Jesucristo. Ellos no miraban la muerte como un fin, sino como un principio, como una puerta a la deriva, dijera el padre Carreira, otro hombre santo. Yo hablo de personas que son cristianos, mis hermanos. Personas que me ayudan a crecer en mi fe, que me ayudan a caminar por la senda correcta, por la senda que Dios me tiene, por el camino que debo caminar. Los santos de los primeros siglos eran serios, mis hermanos. Serios. Y no solo ellos tenían fe, también tenían una razón por la cual tenían esa fe. Y esa razón era Jesucristo, era su palabra, era su iglesia. Y ahora vienen diciendo, es que la iglesia no importa, la iglesia es invisible. ¿Quién dice? ¿Según quién?
¿Sabes por qué dices eso, hermano separado? Y esto va para ti. ¿Sabes por qué dices eso? Porque no hay cómo demostrar que tu iglesia, que tu secta, porque son sectas cristianas, que tu secta sea de Dios. Alabas, glorificas, predicas a Dios, pero no hay cómo me demuestres que tu secta es venida de Dios. Dios no se contradice, mis hermanos. Sigo en la Iglesia Católica. Ustedes pueden buscar, mis hermanos, la historia de los mártires y ahí se van a llenar de sabiduría. Les va a crecer la fe porque yo sé que les crece la fe. Porque son libros hechos, escritos con tinta de mártires. Imítenlos en su fe. Tal vez ahora no seas mártir porque hay más comodidad. Estamos en un país donde no se defienden todo. Tú puedes creer lo que tú quieras. Es un proselitismo. Es un... no, proselitismo no es un... ¿Cómo se dice? No sé cómo le dicen que todos tienen fe y se tienen que respetar todas las fees, ¿no? Pero hay más comodidad. Yo gozo de la iglesia, de la Biblia, de la palabra de Dios, gracias a la fe y a la fuerza que sostenían esos hermanos en los primeros siglos. A mí me da risa y a la vez coraje cuando vienen los hermanos separados y dicen, es que la iglesia católica es la gran ramera, es que la iglesia católica hace tanto daño a la humanidad. Mis hermanos, si hay una religión que ha ayudado a la humanidad, es la iglesia católica. Y si tú piensas lo contrario, el que te inspira eso, aunque presumas de cristiano, no es Cristo quien te lo está inspirando. Porque Dios no se equivoca. Dios, en la palabra de Dios decía, quien da la vida por mí, no la perderá. Al contrario, vivirá. Dios da la cara por los mártires de la iglesia. Jesucristo los defiende. Porque tú lo niegues, que la iglesia católica no es la de Jesucristo, según tú la estás negando, estás diciendo que la sangre de los mártires, que la fe de nuestros antepasados fue vana. Y tú no eres Dios para hablar de eso. Tú no eres nadie. Hablas porque tienes boca y la lengua no tiene hueso. Y es fácil hablar, es fácil usar la lengua. Son insensatos, mis hermanos. No saben callar cuando tienen que callar. Hablan porque ya están dando patadas de ahogado. Se ponen a debatir palabra de Dios. Y lo que menos hablan es palabra de Dios. Hablan pura palabra del pastor Petronilo, del pastor Pánfilo. Es que yo sí creo que el pastor tenga el Espíritu Santo. Bueno, eso no me interesa a mí. Yo me guío por la palabra de Dios. Pero tú al negar a la iglesia católica, te pasas por donde ya sabrás la sangre de los mártires. ¿Qué hago con toda la sangre de los mártires que dieron la vida en la iglesia católica, siendo católicos por nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hago con esa sangre? La pisoteo como tú, hermano separado. Yo digo, como dijo Jesucristo, benditos de mi Padre, vengan a mí. Exactamente. Todos esos mártires son benditos de
mi Padre. Benditos de mí, Señor Jesucristo. Y a otros, ¿qué les dijo Jesús? Largaos, apártense de mí, hacedores de la maldad. No los conozco. Respeten por lo menos la fe que tuvieron estos hermanos católicos al dar la vida. Y si ellos murieron, hay frutos, porque esas semillas, la sangre que derramada de los primeros católicos, son semillas, son frutos. Y los frutos los conoceréis, dice Mateo 7:15. Por los frutos los conoceréis. Si tú ahora gozas de una Biblia, es gracias a que nuestros hermanos católicos predicaron la palabra de Dios hasta derramar la sangre, hasta morir. Si es posible, dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, antes de amar a alguien, primero amaban a Dios. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso lo entendieron perfectamente ellos en los primeros siglos. Daban la vida por el Evangelio, por la iglesia. Daban la vida por Jesucristo. Y dice Jesús, no hay mejor amigo que el que da la vida por los demás. Y estos hermanos católicos la dieron. Para que tú ahora vengas a hablar que la iglesia católica es falsa, nomás porque se te viene a la mente. Voy a ningunear la fe del católico. La fe de los católicos que dieron la vida, esos no fueron nada. Voy a ningunear la iglesia católica porque se me viene en la gana, se me viene en gana, y estos idólatras, pedófilos, violadores y de todo, allá seguramente en las filas protestantes, seguramente hay puro santo. Nadie quebra un plato. Yo he visto que hablan muy rectos, se burlan de nosotros los católicos porque nosotros somos medios hociconcitos. Digo hociconcitos para que entiendan lo que es. Bueno, hablamos cosas. Pero, ¿crees que porque no maltrates estás en la verdad? ¿Crees que porque no digas unas palabras malas, eso te va a llevar al cielo? Y en medio de esas palabras buenas, ¿qué dices de la Virgen? Una de los modelos de los santos más grandes que tenemos en la Iglesia Católica, o la más grande de los santos, porque es la Virgen, es la más atacada, la más escupida, la más ultrajada por ustedes separados. Y se llenan la boquita de decir que son cristianos. ¿Con qué cara te le vas a poner enfrente a nuestro Señor Jesucristo el día que le des cuentas a Dios? ¿Con qué cara te le vas a parar enfrente? Y lo primero que vas a ver el día que tengas el encuentro con Dios en el juicio, la primera personita que vas a ver es la Virgen. Va a ser al Papa, a los papas que tú dices que en la parte de la Biblia dice que Dios que es un papa. Te vas a admirar. Te vas a admirar el día que tú te mueras. Y no sé cómo vas a pedir perdón porque ni siquiera en vida lo hacen. Piensan que todo lo que están haciendo es bueno. Piensan que todo lo que hablan de la Virgen María es bueno para ellos. Y no vengan a decirme que no se les ha predicado lo contrario a lo que ustedes predican. Y con Biblia. Y dice Jesucristo, cuando yo no venía, no tenían pecado. O sea, cuando no ha llegado un católico a predicarte de Dios, de Jesús,
de la Biblia, de la fe de la Iglesia Católica. Si no te han predicado, tú no tienes pecado. Pero si ya se te predicó y sigues de necio, tú ya tienes pecado y tienes que pedirle perdón a Dios para poder entrar al reino de los cielos. Y si no, te vas a condenar, no digo que al infierno, pero sí hay cárceles. Y esas cárceles se llaman purgatorio. Y si tú no crees en eso, no sé a dónde vas a ir, mi hermano. No sé a dónde te va a mandar Jesucristo. Por creerse mejor que el católico, por creerse que están por encima del católico. Hablan del católico, es que el católico no lee la Biblia, es que ninguneando la fe de los santos, ninguneando la fe del católico que quiere vivir bien, son obstáculos. Ustedes mismos son obstáculos de los cristianos católicos. Y le doy gracias a Dios porque gracias a ustedes es que la iglesia católica se está haciendo más sólida, se está haciendo más, digamos que se está haciendo más, está despertando. Gracias a sus prédicas, a lo que ustedes hacen, la Iglesia Católica se ha dado la tarea de ser más sólidos, de ser más responsables en su fe, mis hermanos. Ahorita regreso.